Cuando mi propio hijo me dijo que yo no merecía un hogar, sonreí en lugar de llorar. Fue la única manera de evitar que los pedazos de mi corazón se desparramaran por el suelo de madera del salón donde había pasado 68 años construyendo mi vida. Ahí estaba él, Mark, mi único hijo, con las manos hundidas en los bolsillos de sus elegantes pantalones a medida. Se parecía a su padre, pero tenía una frialdad en los ojos que su padre jamás tuvo. La traición no fue un evento dramático de un día para otro. Fue un veneno lento y silencioso que se fue filtrando en nuestra casa durante los últimos 5 años, desde que su padre falleció. Antes de eso, Mark solo era un hombre ocupado, un contador exitoso en la ciudad, el tipo de hijo que llamaba cada domingo y siempre terminaba la llamada con un te quiero, mamá. Después del funeral, esas llamadas cambiaron. Dejaron de ser sobre mi vida y empezaron a ser sobre la suya. Más específicamente, sobre la casa. Mamá, esto es demasiado para ti, comenzaba, apoyándose en la chimenea que yo había mantenido impecable por décadas. El mantenimiento, el jardín, no es seguro. Necesitas vender esta casa vieja y mudarte a un condominio moderno. Ya encontré algunos lugares perfectos, cerca del campo de golf. Yo solo sonreía y respondía, amo mi casa, Mark, y Marta me ayuda con todo. Marta era nuestra empleada de limpieza, una mujer que venía 3 veces por semana desde hacía 40 años. Era más una familiar silenciosa y no oficial que una empleada. Mark siempre desestimaba su existencia con un movimiento de la mano. No entendía que esta casa, con sus pisos que crujían y el aroma a romero del jardín, no era simplemente madera y ladrillo, era un museo de mi vida. Yo era Elena, madre, viuda, y una mujer que había trabajado 2 empleos de medio tiempo durante 20 años para que su hijo pudiera ir a la mejor universidad y jamás le faltara nada. Cada centavo que gané, cada madrugada y cada noche tardía, se invirtieron en el futuro de Mark, o en mantener esta hermosa casa antigua, que pensé sería parte de su futuro también. El desengaño empezó cuando él dejó de visitar y empezó a inspeccionar. Caminaba por las habitaciones como un comprador potencial, señalando defectos. ¿Ves esta grieta en el techo, mamá? Y la plomería es antiquísima. Un condominio te quitaría todo este estrés. Venía con menos frecuencia, pero la presión era constante. La semana pasada, todo llegó a su clímax más brutal. Regresé de mi club de lectura y encontré un camión de mudanza estacionado en la entrada. La puerta principal estaba abierta. Dentro, 2 jóvenes envolvían mi vajilla antigua en burbujas de plástico. Mark estaba en medio del comedor, sosteniendo una carpeta. ¿Qué está pasando, Mark? Mi voz era un hilo delgado y tembloroso. No levantó la vista de inmediato. Ah, hola, mamá. Ya está todo hecho. Acepté una oferta por la casa. Como no puedes manejar la mudanza, contraté al mejor equipo de la ciudad para empacar tus cosas. Estarás en el condominio para el viernes. Sentí como la sangre se me iba del rostro. ¿Vendiste mi casa? ¿Sin decirme nada? Finalmente me miró. Sus ojos estaban vacíos, sin emoción alguna. No veía a su madre. Veía un obstáculo para su nueva inversión. Es lo mejor, madre. Tengo poder notarial, ¿recuerdas? Firmaste los papeles hace 2 años cuando tuviste ese susto con la presión. Y sinceramente, esta casa es una carga. Es demasiado vieja. No es lo que tú mereces. Y ciertamente no es lo que yo merezco como herencia. El cierre es la semana que viene. Fue ahí cuando sonreí. No una sonrisa feliz, sino esa sonrisa que aparece cuando una verdad brutal por fin cae encima. Mark no quería una vida mejor para mí, quería el dinero, quería control, quería borrar mi pasado para poder pagar su futuro. Cuando mi propio hijo me dijo que yo no merecía un hogar, sonreí en vez de llorar. Ese día entendí que por fin era libre del peso de esperar que él algún día fuera mejor. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias de fortaleza silenciosa y justicia emocional. Después de que Mark se fue, dándoles instrucciones a los mudadores sobre el resto de la casa, me senté en el peldaño más bajo de la escalera. Mi cuerpo se sentía pesado, hueco. Mark había guardado bajo llave todos los documentos legales, incluido el acuerdo del fideicomiso y el título de propiedad, en una caja fuerte que mandó instalar en el estudio 2 meses atrás. La casa,
Técnicamente, seguía a mi nombre, pero el poder notarial hacía que mi firma no valiera nada. Estaba atrapada legalmente por un momento de miedo y por una promesa de protección en la que nunca debí confiar. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Lo que ocupó su lugar fue una claridad fría y aterradora. Había pasado 40 años criando a un hijo que me veía como un cajero automático, una máquina lenta y silenciosa diseñada para entregar bienes. Y ahora, la transacción estaba completa. A la mañana siguiente, Marta llegó exactamente a las 8 de la mañana, como lo había hecho durante 4 décadas. Entró a la cocina, dejó su bolso de cuero gastado sobre el mesón y de inmediato notó el comedor medio vacío. Marta era una mujer callada. Nunca chismeaba, nunca daba consejos a menos que se los pidieran, pero sus ojos lo veían todo. Había sido testigo de cada cumpleaños, cada fiesta, cada discusión y cada lucha silenciosa en esa casa. Había visto a Mark crecer de un niño dulce a un hombre despiadado. Señora Elena, empezó, con su voz baja mientras limpiaba la estufa, vi el camión ayer. ¿Se muda? Mark me está mudando, Marta, respondí, intentando sonar indiferente mientras tomaba mi té. Él cree que necesito un lugar más pequeño y más seguro. Marta se detuvo, con las manos apoyadas en el metal brillante. No me miró a mí, sino el reflejo de la casa en el acero. Es un muchacho codicioso, señora Elena. Siempre lo fue, desde que intentó cambiar el reloj de oro de su padre por una tarjeta de béisbol. Era lo más directo que Marta había dicho jamás sobre mi hijo. Me sacudió un poco. Sonreí con tristeza. Lo sé, Marta, pero tiene los papeles. No hay nada que yo pueda hacer. Ella siguió limpiando, moviéndose con calma hacia la sala. Yo me quedé en silencio por casi una hora, escuchando los sonidos rítmicos de su trabajo, el suave chirrido del trapeador, el polvo que se levantaba de los estantes. Era el sonido de la constancia, el sonido de la casa respirando. Entonces, alrededor de las 10:30 de la mañana, escuché un sonido diferente, un arrastre sordo. Caminé hacia el estudio, que Mark casi había vaciado diciendo que el cuarto estaba demasiado polvoriento. Marta estaba subida en una escalera, limpiando la parte más alta de una estantería empotrada cerca del techo. Había movido un globo terráqueo pesado y vacío, una pieza decorativa que Mark le había regalado a su padre hace 40 años. Cuidado, Marta, dije suavemente. Ella giró un poco la cabeza, pero su mirada se quedó fija en algo detrás del espacio donde estaba el globo. Lo que reveló cambiaría el resultado de mi vida, y el futuro de Mark. Detrás de esa esfera pesada, encajado en un rincón diminuto y oscuro de la madera, había un sobresellado, amarillento, frágil en los bordes y cerrado con un sello de cera roja. Marta lo empujó cuidadosamente y cayó sobre el escritorio con un golpecito suave. Esto, dijo Marta, bajando de la escalera con una calma perfecta, ha estado ahí desde que su esposo murió. Hace 40 años. Yo lo vi ponerlo ahí la noche antes de su cirugía del corazón. Nunca moví el globo desde entonces. Tomé el sobre. El papel se sentía como un fantasma entre mis manos. Estaba dirigido a mí, con la letra curva y familiar de mi esposo. Rompí el sello de cera quebradiza y desplegué la hoja antigua. No era una carta de amor, era un documento oficial. El texto estaba escrito en lenguaje legal complejo, pero el significado era claro. Era un codicilo, una enmienda al testamento final de mi esposo. El documento explicaba que, en caso de su muerte, la casa no pasaría directamente a Mark, ni siquiera totalmente a mí, como él decía. Revelaba un secreto familiar de 40 años. Mi esposo había cedido el 51% de la propiedad a su prima, una mujer amable que lo ayudó a iniciar su primer negocio, y a quien le habían negado su herencia décadas atrás. Él puso la casa a mi nombre solo como cuidadora, temiendo que Mark un día se convirtiera exactamente en lo que era ahora. Mark heredó solo el título original y el poder notarial, creyendo que tenía la herencia completa. No tenía idea de que este codicilo existía. El juego cambió en un instante. Tenía pruebas de que Mark no solo era un ladrón de mi vida, sino también de la propiedad de otra persona, y que su control se basaba en una mentira enterrada hace décadas. El codicilo, aquel papel viejo y frágil encontrado detrás del globo terráqueo, se sentía como un rayo que todavía no había caído. Me senté en la mesa de la cocina, con los términos legales moviéndose frente a mis ojos, y a mi lado,
Marta limpiaba en silencio la cafetera. No me hizo preguntas, simplemente me ofreció su presencia tranquila y firme. Ella me había entregado un arma, y ahora solo esperaba a que yo decidiera cómo usarla. El documento decía, sin ninguna duda, que mi difunto esposo, Arthur, había transferido legalmente el 51% de la casa a su prima Amelia, hacía 40 años. No era un regalo de dinero ni un terreno, era la mayoría de la propiedad de nuestro hogar. Amelia había ayudado a Arthur a iniciar su primer negocio en un momento de desesperación, y mi esposo, un hombre de integridad profunda, sintió que solo podía pagar esa deuda asegurando su futuro. Lo mantuvo en secreto, incluso de mí, temiendo la reacción de su propia familia. Era un acto hermoso de lealtad, pero también creó una complicación inesperada y terrible. Mark no solo intentó robar mi casa, intentó robar una casa que, en su mayor parte, ni siquiera era mía para dar. Mi primer pensamiento fue para Amelia. Vivía en un pequeño pueblo costero en Portugal, a donde se mudó después de que su esposo falleció. Habíamos perdido el contacto, solo intercambiábamos tarjetas navideñas. La idea de que ella poseyera el 51% de la casa y no tuviera idea de ello era profunda, casi increíble. Me la imaginé viviendo de manera sencilla, mientras una propiedad valiosa estaba aquí, desconocida para ella, a punto de ser robada por mi hijo codicioso. Fui al viejo escritorio de tapa enrollable en la biblioteca, un lugar que Mark jamás revisaba. Oculta en un cajón, bajo un montón de recetas antiguas, encontré la última tarjeta de Navidad de Amelia. Marqué despacio su número portugués, con la mano temblando por primera vez desde la traición. Amelia contestó al tercer timbre. Su voz, con ese acento portugués suave, era exactamente como la recordaba, cálida y melodiosa. «¿Elena? Dios mío, qué sorpresa», exclamó. No hice introducciones ni charlas cortas. No tenía energía para eso. «Amelia, tengo algo que te pertenece. Tiene que ver con Arthur y con la casa». Pasé 20 minutos al teléfono, leyéndole el codicilo palabra por palabra, explicando la traición, y el hecho impactante de que su nombre figuraba como propietaria mayoritaria. Al principio pensó que estaba bromeando o que estaba confundida, pero cuando le leí los nombres de los testigos y la fecha, el día antes de la cirugía de Arthur, su voz bajó a un susurro atónito. «Arthur, él siempre fue demasiado bueno. Elena, nunca olvidó una deuda honesta», dijo por fin. Pero yo nunca supe, nunca pregunté. Le conté todo sobre Mark, la presión, el poder notarial, el camión de mudanza, y la fecha del cierre que él había fijado para la próxima semana. Mark no solo robaría mi vida, Amelia, dije, con palabras más filosas de lo que pretendía, también robaría una parte del alma de mi esposo. Él no sabe que este documento existe. Cree que tiene control total. Amelia era una mujer sabia. No lloró ni gritó por su herencia. Se volvió muy enfocada, muy serena. «Elena, debemos usar esto. Arthur no solo me protegió a mí, también te protegió a ti. Él conocía a su hijo. Debemos honrar el secreto que guardó tanto tiempo». Pasamos el resto del día planeando en silencio, con intensidad. Aprendí que Mark, tan arrogante en su supuesto control, había sido descuidado. Había instalado la caja fuerte, sí, pero yo lo había visto introducir el código varias veces. Sabía que usaba la fecha de su graduación universitaria, un número que él consideraba su verdadero inicio, una muestra más de cuánto valoraba sus logros por encima de todo lo que nosotros le habíamos dado. Esa noche, después de que Marta se fue, entré al estudio. La caja fuerte de Mark, pesada y fría, estaba en la esquina. Mis manos estaban firmes. No me sentía como una ladrona ni como una conspiradora. Me sentía como una madre protegiendo, por fin, la verdad de su familia. Me arrodillé, marqué los 6 dígitos, y con un suave clic metálico, la puerta de acero se abrió. Dentro estaban el título original, los papeles del poder notarial y el contrato de compra que los compradores ingenuos habían firmado. Tomé el título original y lo reemplacé cuidadosamente con una copia de alta calidad que Amelia me había enviado. Usé un antiguo sello legal que encontré en el escritorio de Arthur. Guardé el documento original, ahora en mi posesión, dentro de un bolsillo interno y profundo de mi bolso. Cerré la caja fuerte, giré el dial y salí del estudio. Ya no era una viuda frágil y llorosa. Era la esposa de Arthur, y la aliada de Amelia. Estaba lista.
Mark creía haber asegurado su victoria. Ni por un segundo sospechaba que yo ya había abierto la jaula y me había llevado la llave más importante. Él entraría al cierre la próxima semana, convencido de que tenía todo el poder, cuando en realidad ya lo había perdido. Después de asegurar el título original, me invadió una calma que no sentía hacía años. No era resignación, era la serenidad de un general que asegura su posición mientras el enemigo celebra un triunfo prematuro. Mark, mi hijo, era ahora el enemigo, pero solo porque él mismo se colocó en ese rol por su avaricia. Mi plan con Amelia era simple y devastadoramente legal, usar la misma ley en la que Mark confiaba para volcar su poder contra él. La verdad completa del codicilo era mucho más que un papel. Era una historia de sacrificio. Me di cuenta de que toda mi vida había estado definida por lo que entregué, mi tiempo, mis ahorros, mi tranquilidad. Ahora era momento de recuperar el control, no por venganza, sino por el principio que Arthur quiso proteger. Seguí investigando las acciones recientes de Mark. Estaba tan seguro de su victoria que ya había empezado a gastar el dinero. Un coche de lujo nuevo, una membresía de club exclusivo, un segundo pago inicial para una propiedad en la playa, todo financiado por la equidad que él creía haber capturado con la venta de mi casa. Había contado sus pollos antes de que nacieran, y vendido el gallinero antes de que pusieran los huevos. Los 2 días siguientes trabajé con Amelia, quien ya estaba en contacto con su abogado en la ciudad. Como propietaria mayoritaria, ella tenía el derecho legal de anular el contrato de venta que Mark había firmado. Mi papel era sencillo, mantenerlo distraído y mantener seguro el título original. El miércoles, Mark me llamó. Su voz sonaba triunfante y desagradablemente condescendiente. «Mamá, necesito que estés fuera de la casa el viernes por la mañana», ordenó. «Los compradores vienen a hacer la inspección final a las 10. Prepárate para que los de la mudanza del condominio lleguen a las 8. Estaré lista, Mark», dije simplemente. Mi voz era pareja. Él escuchó aceptación, yo le estaba dando cuerda. No se molestó en preguntar cómo me sentía. Solo detalló qué cosas podía llevar conmigo y cuáles consideraba fijas y debían quedar en la casa. Planeaba cada detalle de mi expulsión, completamente ciego a la bomba que yo llevaba en el bolso. El desgaste emocional de esa semana era inmenso. Ya no lloraba, pero la adrenalina de la lucha me estaba agotando. Encontré consuelo en los rituales tranquilos de la casa, pulí la placa de bronce de la chimenea, limpié la pequeña mancha en la alfombra que databa del primer cumpleaños de Mark, y regué los geranios del porche. Me estaba despidiendo de la casa a mi manera, preparándola para venderla de forma honesta con Amelia. Pero también me despedía del recuerdo del hijo que creí haber criado. Estaba preparada para enfrentar la verdad. Ganar esta batalla legal significaba perder a mi hijo para siempre. Era un sacrificio terrible, pero la alternativa era perder también mi dignidad. Era tarde el jueves por la noche, la víspera de la mudanza. Estaba sentada en la sala, a oscuras, viendo las luces de la ciudad filtrarse por las cortinas de encaje. Necesitaba una última confirmación. Recordé una conversación con Marta años atrás, justo después de que Arthur muriera. Cuando Amelia me lo dijo aquella vez, sus palabras volvieron a mi mente. Su esposo era un hombre muy cuidadoso, señora Elena. Siempre borraba sus huellas. En ese momento entendí que no solo había encontrado el codicilo, también había recibido una pista. Volví al espacio oculto detrás del globo. El sobre ya no estaba, pero algo se sentía extraño. Pasé los dedos por la parte trasera del estante y sentí una ranura muy fina. Apliqué un poco de presión y un panel casi invisible, un compartimiento secreto que mi esposo había construido durante una de sus etapas de carpintería, se abrió con un clic. Dentro, envuelto en una tela vieja de terciopelo, había un pequeño USB sellado y una nota escrita a mano. La nota era de Arthur. Decía: «Elena, si algún día necesitas este archivo, significa que fallé en enseñarle a nuestro hijo la diferencia entre necesidad y avaricia. El archivo contiene toda la historia digital de la casa, incluyendo el financiamiento original, el acuerdo completo con Amelia, y lo más importante, una carta detallando el abuso financiero que él ya ha cometido. No dudes. Te amo». Me quedé sin aliento. Arthur no solo temía la futura avaricia de su hijo, había documentado abusos del pasado. Mark no sabía que yo tenía la escritura de la casa.
Pero lo que definitivamente no sabía era que también tenía pruebas digitales de cada mentira financiera y cada manipulación que nos había hecho durante los últimos 10 años, esperando en una pequeña llave silenciosa. Ya no estaba protegiendo solo una casa. Estaba a punto de exponer un fantasma de codicia que mi esposo había registrado durante una década. Llegó el viernes en que se cerraría la venta, pesado y silencioso. Mark había organizado que lo poco que yo necesitaba, unas cajas de ropa, unas fotografías y mi juego de té favorito, fuera llevado al condominio temporal. Observé a los mudadores llevarse la última caja. Era como supervisar el desmantelamiento de mi propia vida, pero me sentía extrañamente distante. El trabajo emocional ya estaba hecho, solo quedaba la ejecución legal. Me cambié y me puse un vestido gris carbón, el mismo que usé en el funeral de mi esposo. No fue casualidad. Quería que Mark me viera no como una madre indefensa, sino como una viuda que entendía lo que significaba la pérdida y la finalización. A las 10 menos 10 en punto, el sedán negro y caro de Mark entró en el camino. No entró de inmediato. Se quedó afuera, hablando por teléfono, caminando por el césped como si fuera alguien ocupado e importante. A la hora exacta, la agente de los compradores, una mujer enérgica llamada Carol, llegó con la joven pareja interesada en la casa. Se veían emocionados, con planos en las manos, señalando el porche recién limpiado. Mark entró primero, con una confianza fría y empresarial. Apenas me miró, ya estaba hablando con Carol. Todo está listo de nuestro lado, Carol. Los papeles están firmados, los fondos están liberados. Mi madre solo espera el último cheque y terminamos. Mamá, ¿le diste las llaves del condominio a los mudadores? Me trataba como a una empleada, alguien que había que administrar. Ese era el último acto de humillación que había planeado, ser ignorada el mismo día en que me robaba mi hogar. Yo estaba de pie junto a la repisa, con la espalda recta, sosteniendo una carpeta elegante. Dentro estaban el USB y una copia certificada y notariada del codicilo, gracias al abogado de Amelia. La escritura original estaba guardada en una caja fuerte del banco. Los mudadores tienen todo, Mark, dije con voz firme, lo suficiente para cortarle la frase. Él se detuvo, molesto por la interrupción. Se volvió hacia mí con una sonrisa falsa para los compradores. Perfecto. Entonces podemos continuar. Mamá, los Anderson están aquí para la última revisión. Hagamos esto rápido. Podemos continuar. Sí, respondí, avanzando un paso. Pero no bajo tus términos, Mark. Los Anderson se miraron entre ellos, percibiendo la tensión inmediata. Carol jugueteó con su portapapeles, incómoda. La sonrisa de Mark desapareció de golpe. Su expresión pasó de fría a irritada. No empieces, mamá. Ya hablamos de esto. El acuerdo está firmado. Yo tengo el poder legal. Solo tienes que firmar la última autorización. Me temo que el acuerdo no está firmado, respondí, manteniendo su mirada. Y no necesito firmar nada, porque la propietaria final no soy yo, Mark, y tampoco eres tú. Coloqué la carpeta sobre la mesa y la deslicé hasta dejarla justo bajo su mano. Ábrela, Mark, y lee el documento de arriba. Es un codicilo del testamento de tu padre, fechado hace 40 años. Él dudó un instante, miró a los compradores, luego a mí, intentando adivinar si era una amenaza real o un drama de madre. La avaricia le dijo que era un truco. Agarró el documento, pero cuando leyó las primeras líneas, el 51% de la propiedad ubicada en 1245 Willow Creek Lane queda transferido a Amelia Flores. La sangre abandonó su rostro. Era el instante en que el general descubre que el enemigo ya estaba dentro de las murallas. Arrugó el papel con rabia. Esto es basura, una falsificación. No puedes hacer esto. Tengo el poder legal. La escritura está a tu nombre. La escritura que tienes es una copia vieja, le corregí con calma. La que importa está en otro lugar. Tu padre transfirió la mayoría hace 40 años, antes de su cirugía, para proteger a Amelia y, como se ve ahora, para proteger la casa de ti. Amelia es la dueña mayoritaria, y desde ayer, a través de su abogada, anuló oficialmente el acuerdo de venta. Los compradores se quedaron boquiabiertos. Carol dejó caer el portapapeles. El silencio era casi doloroso. Mark parecía perdido, como un niño que descubre que estaba jugando con fuego y quemó su propio mundo. Es mentira.
¿Dónde está la original? ¿Dónde está la escritura real? Gritó, desesperado. Está en una caja fuerte, propiedad de Amelia, respondí. Verás, Mark, tú pensaste que estabas lidiando con una anciana frágil a la que podías manipular con papeles y amenazas. Pero no, estabas lidiando con la verdad, la misma verdad que tu padre guardó durante décadas. Me giré hacia los compradores y la agente. Les pido una disculpa por esta situación tan poco profesional. Mi hijo, en su prisa por robar esta casa por su valor, omitió hacer una búsqueda de título adecuada. La venta está cancelada. Por favor, contacten a la abogada de Amelia, la señorita Sofía Díaz. La pareja salió rápidamente con Carol, que ya estaba llamando por teléfono. La puerta se cerró y quedamos Mark y yo, solos. No gritó. Se dejó caer en el sofá, derrotado, con la cabeza entre las manos. Nunca lo había visto así. ¿Por qué, mamá? Susurró al fin. ¿Por qué me haces esto? Necesitaba ese dinero. Iba a convertirlo en una fortuna. Soy tu hijo. Eres mi hijo, respondí, colocando la carpeta en la repisa. Pero me trataste como a un cajero automático, como tú mismo dijiste. No necesitabas el dinero, Mark, necesitabas sentirte superior. Y traicionaste la confianza de tu padre, que te quiso tanto que previó tu codicia. No terminé ahí. Él necesitaba escuchar la verdad completa. ¿Recuerdas hace 2 años, cuando dijiste que perdiste $50,000 en una inversión fallida y que necesitabas dinero inmediato o perderías todo? Él asintió débilmente. Tu padre documentó eso también, continué. El archivo muestra que nunca perdiste ese dinero. Lo usaste para pagar una deuda de juego. Y los $80,000 del año pasado para tu expansión de negocio, se fueron directo a tu club social y a tu carro nuevo. Tu padre vio el patrón, Mark. Documentó cada mentira. Su silencio fue la confesión final. La memoria USB, con todas las pruebas digitales de sus mentiras financieras, era como un brazo fantasma de justicia que su padre había dejado preparado. Mark ya no era solo un hijo que había intentado robar una casa, era un ladrón expuesto hasta el centro, y su propio padre había sido quien preparó las pruebas. La casa se venderá ahora, de manera honesta, entre Amelia y yo, concluí, dándome la vuelta. Y la mitad del valor irá a una mujer a quien tu padre le debía una deuda. La otra mitad me permitirá construir una vida tranquila, lejos de tu codicia. Pierdes la casa, Mark, pero, más importante aún, pierdes el derecho de llamar a este lugar, o a mí, tu madre. Esa es tu consecuencia. Caminé hacia la puerta principal, dejándolo solo en la habitación que había tratado de reclamar, rodeado por el eco de su propio fracaso. Dejé a Mark sentado en la sala, una estatua de miseria completamente autoinfligida. No se movió cuando pasé junto al camino al comedor. La casa, que hacía unos minutos vibraba con la energía ansiosa de su avaricia, ahora parecía vacía y fría, como un teatro después del cierre del telón. Me senté en la mesa de caoba, donde habíamos pasado tantas comidas familiares, y esperé. Sabía que la fase de shock pasaría pronto, y empezaría la fase de cálculo desesperado. Mark era contador, no podía procesar un fracaso emocional sin antes calcular el financiero. Le tomó 20 minutos. Cuando finalmente entró al comedor, tenía el rostro gris, pero los ojos duros. La debilidad momentánea había desaparecido. Solo quedaba un intento despiadado de recuperar el control. El codicilo no tiene validez legal, mamá, declaró, con la voz temblorosa pero intentando sonar autoritario. Tiene 40 años. No está registrado. Es inútil. Amelia Flores no tiene ningún derecho. Estás cometiendo fraude. Lo miré con calma. Mark, tu padre era un hombre cuidadoso, y Amelia es una mujer noble. Ayer entregó el codicilo a su abogada, y esta mañana, 1 hora antes de que tú llegaras, fue notarizado y registrado oficialmente. La escritura original que tú tienes es una copia obsoleta. Amelia Flores es, desde este momento, la propietaria mayoritaria de esta casa. El acuerdo de venta con los Anderson no solo está anulado, es legalmente inválido. Él golpeó la mesa con la mano. No puede hacer eso. Esta es mi herencia. He invertido una fortuna en promocionar esta propiedad. No, Mark, lo corregí suavemente. La casa nunca fue completamente tu herencia. Era la deuda que tu padre pagó a Amelia. Se suponía que tú fueras el guardián de ese legado, pero elegiste ser el ladrón.
Empujé la memoria USB hacia él. Y esa memoria contiene la historia de tus decisiones. Tu padre no confiaba en ti, y tenía motivos. Sus ojos se clavaron en la pequeña unidad USB. La idea de que su padre había documentado todo, no por maldad sino por protección, finalmente quebró su compostura. No la tomó. Le aterraba lo que contenía. En ese momento, mi teléfono, colocado boca arriba sobre la mesa, sonó. Era Amelia. Contesté y puse la llamada en altavoz. Amelia, él está aquí, dije. La voz de Amelia, clara y firme, llenó la habitación. Hola, Mark, ¿te acuerdas de mí? Soy tu tía Amelia. Mark tragó saliva. No pudo responder. Quería llamarte personalmente, continuó Amelia, sin rastro de ira, solo final. Mi abogada, Sofía Díaz, confirmó que la venta que iniciaste es inválida. Hemos enviado la anulación formal a tu oficina y a tu agente, Carol. Y, Mark, mi abogada también me informó de la comisión excesiva que esperabas recibir por esta venta, muy por encima del porcentaje estándar. Esa comisión también queda cancelada. Mark finalmente habló, con un sonido roto. Amelia, por favor, necesito esto. Estoy endeudado. Pedí préstamos de puente esperando esta venta. Si no cierro, estoy arruinado. Perderé todo, mi negocio, el anticipo para la casa de la playa. No entiendes la presión que tengo. Amelia guardó silencio por un momento. Yo cerré los ojos. Le estaba suplicando a la víctima, no disculpándose con su madre. Sí entiendo la presión, Mark, respondió Amelia. Yo también estaba bajo presión hace 40 años, cuando le presté a tu padre hasta el último centavo que tenía para salvar su primer negocio. Él me pagó con esta casa, algo que nunca pedí, porque era un hombre honorable. Tú, Mark, no lo eres. Tus deudas no son mi responsabilidad. Tu madre y yo venderemos esta casa, pero lo haremos con honestidad, no con mentiras. Adiós, Mark. Colgó. El silencio que siguió fue inmenso. Mark respiraba con dificultad, sintiendo como su ruina financiera caía sobre él como un peso insoportable. No solo había perdido la casa, había desencadenado el colapso de su vida sobreendeudada. Hablé, tranquila, definitiva. Perderás el depósito de la casa en la playa. Perderás los préstamos de puente. Tu reputación entre los agentes quedará destruida. Hiciste esto tú mismo, Mark, no por ser pobre, sino por ser codicioso. Tenías éxito. Tenías una carrera estable. Lo tenías todo. Pero querías más, y a costa de todos los que te amaban. Me miró entonces, y por primera vez vi miedo real. Estaba viendo cómo el futuro que él mismo construyó, sin cimientos, se desplomaba. ¿Qué vas a hacer con la casa?, preguntó, con un hilo de esperanza, esperando que yo lo perdonara y lo rescatara. Amelia y yo la venderemos inmediatamente, expliqué, pero lo haremos de forma limpia y transparente. Ella tomará su 51%, la deuda que tu padre le debía. Yo tomaré el 49% restante, y usaré mi parte para comprar una pequeña cabaña junto al mar. Un lugar con recuerdos nuevos. Un aire sin traiciones. Fui a la cocina y me preparé una taza de té de manzanilla. Regresé al comedor y coloqué una segunda taza vacía frente a él, un último símbolo del vacío que él mismo había creado. Viniste aquí a desalojar a tu madre, pero lo único que lograste fue desalojarte a ti mismo de la historia de tu familia. Te irás de esta casa, Mark, solo con la ropa que llevas puesta, y con la verdad de lo que te has convertido. Él se levantó, tomó su chaqueta cara, y sin mirarme, salió por la puerta principal, derrotado. Dejó atrás la casa que creyó que era suya, y a la madre que creyó que podía controlar. Mi victoria no fue dulce, fue necesaria. La paz que sentí no vino de verlo caer, sino de saber que finalmente protegí el legado de mi esposo, y mi propia dignidad. La casa estaba a salvo. Amelia había sido reivindicada, y yo, por fin, era libre. El silencio que cubrió la vieja casa después de que Mark se fue no era el silencio de la derrota, sino el silencio purificador de una deuda saldada. A la mañana siguiente, Marta llegó temprano. No preguntó por Mark, simplemente empezó a barrer el porche, el sonido de su escoba un ritmo familiar y tranquilizador. «¿No va a volver, verdad, señora Elena?», preguntó al fin, sin dejar de barrer. «No, Marta», respondí. «La casa ahora pertenece a dos mujeres honestas, Amelia y yo.
La venderemos, y esta vez será legal y justamente. Marta dejó descansar la escoba contra la baranda. Bien, dijo. La casa por fin podrá descansar, libre de esa oscuridad. Y ese era el punto. Descanso. Mi victoria no trataba de castigar a Mark. Se trataba del alivio de soltar, al fin, la carga de su codicia, y las mentiras de los últimos 40 años. La abogada de Amelia, la señora Díaz, se movió con una rapidez y una eficiencia profesional impresionantes. En una semana, la casa volvió al mercado, con un precio justo y con todos los documentos, incluido el codicilo de 40 años, archivados de manera completamente transparente. Los Anderson, la joven pareja a la que Mark había engañado, incluso regresaron, felices de tratar esta vez con vendedoras honestas. Amelia y yo hablábamos todos los días. Estaba abrumada por la gratitud y, de inmediato, me ofreció la propiedad completa de la casa y toda la ganancia. Arthur querría que te quedaras con todo, Elena, insistió durante una videollamada. Me convirtió en socia para protegerte de Mark, no para beneficiarme. Y Arthur tenía razón, Amelia, respondí suavemente. Pero si yo tomo todo, no sería mejor que Mark. El propósito de todo este camino no fue obtener riqueza, sino restaurar el honor. Tu 51% es tuyo, una deuda que ha esperado 40 años para ser saldada. Mi 49% es mi futuro. Acordamos dividir la venta exactamente como el codicilo estipulaba. Se sentía limpio, simple, y exactamente lo que mi esposo hubiera querido. La venta cerró rápido. Cuando la transferencia llegó a mi cuenta, yo estaba sentada en la oficina de una abogada, no en una camioneta de mudanza. El monto era menor de lo que Mark habría obtenido con su venta fraudulenta, pero para mí era más que suficiente. Era dinero de libertad. Puse una oferta de inmediato en una pequeña cabaña desgastada por el clima, en la costa central, lejos de la ciudad y de los ojos críticos del círculo social que Mark y su esposa habían construido. Tenía un pequeño porche con vista al Pacífico gris azulado, agitado, y un diminuto jardín lleno de romero y lavanda salvajes. Era desordenada, imperfecta, y completamente mía. En un mes, ya me había mudado. La transición fue tranquila. Me llevé solo los objetos que conservaban un valor emocional real y sin corrupción, las fotografías, el sillón favorito de mi esposo, las tazas de té y el pequeño globo terráqueo antiguo que había ocultado el gran secreto durante 40 años. El destino de Mark se desarrolló exactamente como lo había predicho la abogada de Amelia. La venta anulada provocó la revocación inmediata de sus préstamos de puente. Perdió el enorme depósito de la casa en la playa, obligándolo a admitir su insolvencia ante sus colegas y su familia. La caída profesional fue rápida y total. Renunció a su firma contable para perseguir otros intereses, la expresión educada para decir, arruinado. No seguí las noticias, simplemente recibía actualizaciones ocasionales y confiables a través de Marta, quien aún tenía contactos en la ciudad. La esposa de Mark lo había dejado, llevándose a los niños a casa de sus padres. Él se vio obligado a mudarse a un pequeño apartamento alquilado en un suburbio lejano. Su consecuencia moral no fue la pérdida financiera, sino darse cuenta de que su ambición lo había dejado completamente solo. Quiso destruir la paz de su madre para construir su propio reino, y al final, perdió el suelo mismo en el que se apoyaba. 3 meses después de mudarme a la cabaña, llegó un sobresencillo. Había sido reenviado varias veces, un testimonio de cuántas veces había decidido empezar de nuevo. Dentro había una sola carta escrita a mano, de Mark. No había jerga legal, ni súplicas de perdón, ni intentos de justificar lo que había hecho. Mamá comenzaba, la palabra viéndose extrañamente pequeña en el papel caro. Leí el artículo sobre la venta de la casa. Busqué a Amelia. Encontré lo que papá escribió. Lo siento, no porque perdí el dinero, sino porque finalmente entiendo que intentaba robar su perdón, no su herencia. Destruí todo lo que tú construiste. Espero que la costa sea hermosa. Mereces cada minuto de esa paz. Sostuve la carta durante mucho tiempo. No lloré. No sentí triunfo. Lo que sentí fue tristeza por el hombre que él no logró ser. No respondí a la carta. Algunos puentes, una vez quemados hasta los cimientos, no pueden reconstruirse. La doblé y la guardé en una caja de joyas antigua, no como trofeo de victoria, sino como confirmación de que la verdad siempre encuentra su camino, incluso si tarda 40 años.
Un año después, estaba sentada en mi porche, pintando una pequeña acuarela del amanecer sobre el mar. Había descubierto una pasión por pintar los colores del océano, una pasión que había reprimido mientras criaba a mi hijo. Marta estaba de visita ese fin de semana, sentada junto a mí, desgranando guisantes para la cena. Se ve más joven, señora Elena, observó Marta, mirando las olas. Estoy más ligera, Marta, respondí, mojando el pincel en agua. Solté mucho peso cuando entendí que mi paz no dependía de la aprobación o el éxito de Mark. Las personas que me habían lastimado ya habían enfrentado sus consecuencias. Mark estaba aislado y reflexivo, Amelia estaba completa y estable financieramente. Se había hecho justicia, pero la lección más importante no era sobre la venganza, era sobre el valor propio. Aprendí que la paz no viene de vengarse, sino de soltar. Dejé de medir mi valor por la profundidad de mis sacrificios o la gratitud de mi hijo. Aprendí que mi vida era mía para vivir, no suya para heredar. El aire costero estaba fresco, el olor a sal y eucalipto mezclándose suavemente. Miré mi pintura, con los colores vivos y valientes que había elegido. La historia había terminado. La traición era un capítulo cerrado, no una vida arruinada. Sonreí, sintiendo el sol en mi rostro. Aprendí que la paz no viene de la venganza, dije en voz baja, sino de dejar atrás a quienes te hirieron y construir algo nuevo que sea completamente tuyo.